estudiado la lección. Mi hermano Juan Carlos, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo se encuentra? Ministro, muy bien, gracias a Dios, muchas bendiciones. Qué alegría poder compartir el set contigo otra vez, de nuevo. Amén. Igualmente el placer es mutuo. En esta hora vamos a repasar la lección 7 que titula El problema del mal. Interesante, ¿cierto? ¿Cómo podríamos definir la palabra problema? Ministro, antes que empecemos, lo invito para que oremos. Amén, claro que sí. Queridos hermanos, los invitamos para que nos acompañen. Eterno Padre, agradecido estamos, Señor, por tus bendiciones, por tu misericordia, por tu bondad que tiene con nosotros. Al estudiar esta lección y repasarla, Señor, estamos seguros de que tú estarás con nosotros, que tú nos vas a enseñar, Señor, y que van a ser palabras de vida que nos van a servir para nuestra vida eterna, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues sí, es interesante, ¿no? Cuando dice el problema del mal. ¿Cómo se define que una situación o algo sea un problema? ¿Cómo se puede definir, cierto? Problema es un suceso por solucionar. Entonces, cuando la lección dice que el problema del mal es porque ese suceso no estaba dentro del presupuesto de Dios, ¿sí? Claro. O sea, Dios al crear a Adán y Eva y al crear a las criaturas, Él no pensó en que el mal iba a entrar. Totalmente, era algo que no se tenía previsto, ¿no? Porque yo creo que cuando uno empieza el día, uno dice, es que gran día para encontrarme con muchos problemas. No, no es la idea, la meta o el objetivo, sino que los problemas son como situaciones que aparecen que no nos esperamos y que tampoco nos agradan mucho, ¿no? Sin embargo, aunque hay un problema respecto al mal, el versículo para esta semana, ¿cierto? El versículo de memoria nos habla acerca de esa conclusión de todo el giro de lo que va a abarcar la lección y a dónde va a llegar. O sea, es el final de todo. Así Es el final del sufrimiento, el final del pecado, y entonces viene un texto muy hermoso. Este es un texto profético y fiel. Totalmente. Y dice lo siguiente: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Así es. ¿Cuándo sucede este hecho? Interesante, ¿cierto? Pues sucederá ya en el momento culmine, por así decirlo, de la segunda venida de Cristo. En la tercera venida, mi hermano, cuando en el cielo nuevo y tierra nueva, recuerda que cuando Cristo venga por nosotros, seremos transformados, vamos a ir al cielo por 1000 años y luego va a retornar, luego va a surgir el pecado de nuevo, ¿sí? Porque van a resucitar los impíos y ellos van a atacar a la ciudad de Dios, y luego dice que va a descender fuego y entonces Dios destruirá el pecado por completo, y entonces ahí es donde es profético este texto: y enjugará a Dios Así es, toda lágrima. toda lágrima. Ya no da más clamor, ni muerte, ni llanto, ni preocupación. Así es. ¿Sabe? Empezamos como a delimitar, por así decirlo, todo este contenido, ya que ese versículo nos habla en esencia pues de la conclusión del pecado, ¿no? En el mundo. ¿Y en dónde se originó? ¿Aquí en la tierra? No, No. como sabemos, el pecado se originó en el cielo. Y realmente, aunque muchas personas no entiendan el porqué del mal, ¿cierto? Por eso muchos ateos se adhieren a su creencia, dado que el mundo, en teoría, no evidencia la presencia de un Dios. Vamos a mirar cómo podemos entender eso, cómo podemos entender la presencia del mal, habiendo un Dios creador de todo, que está también al control de todas las cosas, ¿no? En Ezequiel, en Isaías, nos habla del origen del pecado. Dice que ¿en qué personaje se originó el pecado? En Lucifer. En Lucifer. Lucifer era un ser creado, ¿sí?
Era un Sí, querubín protector, dice la palabra de Dios, así es. oh querubín protector. Entonces era un querubín, tenía un alto rango, sí, en el cielo, y este personaje se rebeló y al rebelarse contra Dios, ahí empezó el pecado. Totalmente. ¿Y cómo se originó, por así decirlo? Muchos dicen que por Dios haber creado a Lucifer, Dios tiene la culpa porque lo creó, ¿sí? U otros intentan darle alguna respuesta a esta realidad. Sin embargo, el pecado en sí es un misterio. En los escritos de la mensajera del Señor aparece el término el misterio de la iniquidad. Así que en realidad faltarán, yo creo que siglos eternos para poder quizás inquirir un poco en este gran misterio. Ministro, a- al ser lanzado el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y dice que arrastró la tercera parte de las estrellas, sabemos que las estrellas son ángeles, se trajo una tercera parte de los ángeles que desobedecieron. Él no fue lanzado a la tierra, fue No, lanzado, fue desalojado, desterrado del cielo. Y en el único lugar donde se le dio cabida fue aquí en la tierra, en este mundo recién creado. La sí, hermana Elena de White dice que mensajeros del cielo, ángeles, vinieron a hablar con Adán y Eva y a contarle la rebelión que había pasado en el cielo y que lo más probable era que él viniese aquí a la tierra para engañarlos. Y eso fue lo que pasó. así es. Lastimosamente, este planeta fue el único que le dio lugar, ¿no? Que en pocas palabras, ¿cierto? Le abrió las puertas a quien ahora pues conocemos como nuestro enemigo, ¿no? Entonces, bueno, de ahí para allá toda la historia que ya Y conocemos. al quitarle, recuerde que el Señor dice que le dio a Adán el dominio sobre, dice que para se enseñorease, o sea, para que él fuera el administrador de todo lo que Dios había creado. Al venir Lucifer, Satanás, y hacer caer a Adán y Eva, le quitó ese dominio a Adán y quedó Satanás con el dominio de este mundo. O sea que ahí fue el inicio de que este mundo empezara en la decadencia del pecado y el mal. Así es, totalmente. Perdió ese gran privilegio que tenía, ¿no? Y una de las cosas que podemos ver es que el mal siempre ha tenido dos perspectivas, ¿no? Dos puntos de vista. Yo podría definirlo como una perspectiva finita, es decir, no muy abarcante como la de Dios, que es infinita, ¿no? Entonces, desde la perspectiva finita que tenemos como ser humano, como seres humanos, el hombre siempre se ha preguntado por qué el mal, por qué si Dios existe hay tanta maldad. Vamos a ver entonces desde la perspectiva humana algunos cuestionamientos que se pusieron algunos personajes en la Biblia y cómo Dios le respondió a ellos y aún hoy nos responde a cada uno de nosotros. Mire, ministro, que siempre el ser humano hemos querido cuestionar a Dios. Siempre. ¿Por qué esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no lo otro? Entonces nosotros siempre queremos cuestionar a Dios y no entendemos porque es que como somos finitos, como acabaste de decir, pero Dios conoce el futuro. Nosotros solamente estamos viendo el presente. Entonces a esos cuestionamientos no solamente lo hacen los ateos, los hacen los impíos, sino lo han hecho personajes bíblicos, como acabas de decir. Jeremías fue un personaje de esos que decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué suceden las cosas? Te voy a platicar y Dios les da las respuestas. Hay veces la respuesta no es como la que nosotros esperamos, es una respuesta que Dios da. Por ejemplo, hay una que no está aquí y es la que fue Nicodemo y le dijo a Jesús,
Sí, maestro bueno, ¿sí? ¿Qué cosas haré para heredar? ¿Y él qué le dijo? Tienes que nacer de nuevo, Ah, ¿sí o no? Mire que él no estaba preguntando nada, sino sencillamente tú eres el maestro que las cosas que haces y Jesucristo, sin que estuviera preguntando, le dijo, tienes que nacer de nuevo. O sea claro. que siempre la respuesta de Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos pensando. Sí, es totalmente. Realmente la diferencia en cuanto al carácter de Dios con el nuestro, su omnisapiencia con nuestra finita sapiencia, realmente es totalmente distinta, contrastable, es muy, por así decirlo, distinto, ¿no? Entonces realmente no alcanzaremos a comprender a cabalidad la voluntad de Dios. Sin embargo, podemos estudiar algunos principios, como lo trata la lección, que nos pueden ayudar a comprender un poco las realidades que vivimos. Vamos a ver una de las preguntas, de esos cuestionamientos por las paradojas de la vida, a ver cómo nos lo dice nuestro personaje de la Biblia. ¿Por cuál vamos a comenzar, mi hermano? Miremos, hablamos de Jeremías, Abacú también estaba preguntando que hasta cuándo vas a permitir, ¿sí? Y él le Sí, dice que hasta tiempos y tiempos y le va a dar una profecía, pero hablemos del tema de David. así es. David tiene un salmo muy conocido, ¿no? Que es el Salmo 73, que inicia diciendo, por poco resbalaron mis pies, ¿no? Él estuvo mirando cómo le iba de bien a las demás personas, sí, que él no le encontraba sentido, por así decirlo, a lo que vivía. Y por eso mismo veía cómo el mal prácticamente reinaba y se gozaba entre los hombres impíos. Y vamos a ver también cómo dice el Salmo 35 en cuanto a este tema que estamos. El Salmo 35:17. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? O sea, que hasta cuándo vas a permitir esto, es lo que le estaba diciendo él. Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. O sea, David estaba pensando que la persecución era solamente para él. Y mire la respuesta de Dios, porque vamos a hacer esos dos, la pregunta y la respuesta de Dios. Está en el mismo Salmo 35:27. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Mire que aquí no le está respondiendo a la pregunta que le está haciendo David. Aquí está hablando de una respuesta global. Así es. Realmente como seres humanos muchas veces desesperamos, ¿sí? Realmente así como nosotros muchas veces desconfiamos de Dios, después Dios entra en escena y nosotros alabado sea el Señor, pero hemos de reconocer que en algún momento flaqueó nuestra fe, como es el caso de David. Él dijo, Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Pero más adelante se regocija en el Señor al ver su obra. Otro caso es el de los mártires. Eso está en Apocalipsis 6:10. Así Y, es. y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:10. Eso es lo que están diciendo los mártires. ¿Hasta cuándo, Sí. Señor? ¿Hasta cuándo no juzgas, Señor? Pero mire la respuesta que Dios les da. Está en Apocalipsis 6:11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ya les dije lo que Dios les dice, tranquilos, descansen, les voy a dar vestiduras blancas, que significa que ustedes ya están limpios, perfectos, y descansen hasta que completemos el número. Así es. Realmente vemos que Dios responde, que en medio de de la situación emocional que pasen sus hijos, dadas las circunstancias, el Señor está al control y en su sabiduría sabe cuándo actuar, cuándo entrar en escena. Como podemos ver, el Señor siempre responde al clamor de sus hijos.
Hay una pregunta que nos habla la lección acerca de por qué les va bien a los que hacen el mal. Y esa es una pregunta que yo también me he hecho. ¿Sí? ¿Por qué a ellos les va bien y a nosotros nos va mal? ¿Por qué sufrimos los que queremos ser fieles a Dios? ¿Por qué sufrimos más? Sí, ¿Dónde está Dios cuando estamos sufriendo? claro, totalmente desde nuestra perspectiva son como puntos realmente objetables, pero sin embargo debemos entender que tenemos nosotros como, por decirlo así, una serie, un solo capítulo. Sin embargo, Dios ya se vio toda la serie con los capítulos enteros y sabe en el panorama extenso, en el panorama grande, cómo van a resultar las cosas. Por ello, aunque parezca que ahora, cierto, el malo prospera en su maldad, pero Dios conoce el final de cada persona. Y aunque parezca que nosotros ahora sufrimos, Dios sabe cuál es nuestro estado ulterior de acuerdo al plan que Él tiene para nosotros. Mira que Dios dice, vamos a sufrir, nos van a perseguir. Jesucristo dijo en Mateo 24, os van a encarcelar, os van a perseguir, los padres entregarán los hijos a los padres, a los hermanos, todo el mundo va a entregar al otro, ¿sí? Y él le dijo, y todo esto va a ser principio de dolores. O sea que el Señor nos está advirtiendo que todas estas cosas que están sucediendo de lo que cuestionamos a Dios, todo va a tener un fin, ¿sí? O sea, y el Señor dice, vea, todo esto va a pasar, pero no se preocupen que el resultado va a ser este. O sea, que nosotros debemos de aprender que en medio de tantas circunstancias tenemos la vislumbre y la esperanza de que esto va a pasar y que vamos a recibir un premio, que es la vida eterna. Totalmente. Y esa respuesta, en esencia, la podemos ver en el Salmo 73. Vamos a ir brevemente a mirar algunos de sus versículos para ver cómo David se hace unas preguntas, pero también asimismo cómo Dios le responde cada una de ellas, ¿no? De Sí. la porqué de la paradoja muchas veces de la vida. Dice así, versículo 2: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. 3: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Vamos a ir al versículo 8 del Salmo 73. Dice, se mofan y hablan maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Verso 9, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y ahí él se siguió cuestionando, ¿no? El por qué. Ellos hacían como querían, se mofaban de Dios, se preguntaban si acaso había Dios. Versículo 11 y 12. Vamos a leer versículo 11 y 12. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Acaso hay conocimiento en el Altísimo? Estos impíos, versículo 12, sin ser turbados del mundo, aumentaron sus riquezas. Y por eso el salmista en el versículo 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y en inocencia he lavado mis manos. Pero más adelante podemos ver la respuesta, podemos ver la realidad, podemos ver una visión más ampliada de la cual David ignoraba. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Y el 19 dice, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Entonces, saben, realmente el camino de Dios es el camino recto, el que nosotros hemos de seguir. Y aunque la realidad hoy pinta de una manera quizás negativa para nosotros y positiva para con quien aún no cree en Dios, realmente Dios sabe el fin desde el principio. Sabe que aunque nosotros tengamos esta vista cegada, sabe en el futuro qué ha de acontecer. Ministro, con respecto a eso yo quiero decirles algo a los hermanos, y es que uno se pregunta
y se cuestiona por qué nosotros los adventistas, teniendo el régimen, el régimen alimenticio, el de consumir los 7 remedios naturales, ¿por qué nos da cáncer? ¿Por qué nos dan enfermedades catastróficas? ¿Sí? Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué si yo me cuido de esto, por qué me da a mí lo que le da al mundo normal? ¿Sí? Porque es que estamos en medio de este mundo de pecado, ¿sí me entiendes? Y lo que pasa es que nosotros nunca nos cuidamos desde el inicio, sino muchos conocimos la palabra de Dios ya muy adultos y de una avanzada edad. Pero Dios es misericordioso, porque permite en nosotros las enfermedades, pero nos da tiempo para que nosotros nos podamos arrepentir. Y en eso que estamos hablando, hay un personaje bíblico que se llama Job. ¿Sí? Nosotros sabemos que en el libro de Job habla de que la esposa de Job le dijo que maldijera a Dios y se muriera. Los amigos de Job le decían, vea, y es que usted qué ha hecho, que no sé qué, que sí, cuándo, y empezaron a cuestionar a Dios. Luego es tanta la influencia que tienen que Job también empieza a cuestionar a Dios. ¿Sí? Job cuestiona a Dios. Pero me encanta esa respuesta que Dios tiene para Job en el capítulo 38, versículos 2 y 4. ¿Sí? Job pregunta, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen sus riquezas? Y Dios le responde en Job 38, 2 y 4, y dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? O sea, como quien dice, te desconozco que tú estés hablando como si desconociera la sabiduría, o estás oscurecido, tu mente en este momento está oscurecido. Y luego dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Mire que el Señor le dice, bueno, tú has preguntado, Job, ahora cíñete como varón, cíñete, amárrate bien y yo te voy a preguntar. Y Dios empieza a hacer un poco de preguntas y Job no tiene las respuestas. Entonces, ¿cuál fue que al final que concluye Job? ¿Usted sabe cuál es esa palabra magistral que él dice? Definitivamente de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven y te creo. ¿Sí me entiendes? Ahora mis ojos ya han visto realmente quién eres. Hay veces nosotros tenemos que permitir, o Dios tiene que permitir que pasen ciertas circunstancias en nuestra vida, que así nosotros cuestionemos a Dios, pero eso tiene que darnos que nosotros entendamos quién es Dios. Totalmente. Y entendiendo que Dios, digamos, tiene esa amplitud, ¿sí? Omnisapiencia y demás, podemos entonces comprender o al menos esperar en Él con más fe, con más esperanza, entendiendo que lo que pasamos ahora apenas es pasajero. Y por eso podemos concluir que vale la pena seguir siendo bueno. Vale la pena. Y uno dice, bueno, si al fin y al cabo, mire que yo, y así le hacían una pregunta, me contaba a alguien que estaba enferma de cáncer y me decía, y bueno, y le dijo, ¿y en dónde está tu Dios? Y es que ¿dónde está tu Dios? Que allá donde usted va y se congrega y vea que te abandonó y te dejó. Pero lo que la gente no sabe es que Dios no nos ha abandonado ni nos ha dejado. Él está con nosotros. Así es, totalmente. Por eso es que en verdad vale la pena seguir siendo bueno. Aunque en el Salmo de 73 podemos ver de que en algún momento se cuestionó, ¿cierto? En vano he limpiado mi conciencia, en vano he limpiado mi corazón. Sin embargo, después de comprender el final, ¿cierto? De las cosas, el resultado, la conclusión de lo que ha de suceder, el salmista dice, versículo 23. Vamos a leer del versículo 22. Tan torpe era yo que no entendía, dice el Salmo 73, 22. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Y el 24 dice, me has guiado según tu consejo.
y después me recibirás en gloria. Después de haber estado amargado, celoso, como que no entendían las cosas, al comprender el panorama completo, ya puede tener una visión más amplia y puede decir que Dios lo ha guiado por camino derecho, que ha estado en el camino correcto. Y por eso al final, o casi al final, pone su esperanza en Dios al decir, de acuerdo al 25, ¿a quién tengo yo en los cielos? No a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Entonces, teniendo ese panorama completo y amplio de la conclusión del pecado, del fin del pecado en la tierra, básicamente, y de dónde llevará el camino de cada persona que hace lo bueno o hace lo malo, él puede realmente poner su esperanza en Dios y entender que ha estado donde debe estar. Entonces, ¿qué hemos estudiado hasta acá para que vayamos haciendo un resumen, ministro? Primero vimos que el pecado se originó ¿a dónde? ¿En el cielo? ¿En qué personaje? Lucifer. En Lucifer, que luego Lucifer vino a la tierra. No es que Dios lo haya mandado a la tierra, sino que el único lugar donde se le dio cabida o que le escucharon y pecaron fue aquí en la tierra, le quitó el dominio. Desde ahí viene el pecado y entonces empieza aparentemente prosperan los impíos. Vimos las preguntas de Jeremías, de Habacuc, de David, de Job, ¿sí? Entonces, hasta ahí hemos visto la perspectiva humana acerca de quién es Dios, cuestionando a Dios, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede lo otro? ¿Sí? Ahora entonces vamos a ver, vimos si vale la pena ser fiel a Dios, si vale la pena. Y es que el resultado es al final, no en el inicio, sino al final. ¿Sí? Así, totalmente. Vemos de que hemos de entender el panorama completo y entender que nuestra recompensa no es ahora, ¿sí? Aunque realmente de muchas formas cada día Dios bendice a toda la humanidad, ya que la Biblia dice que el sol sale sobre justos e injustos. Nuestro verdadero gozo, nuestra verdadera Canaán, ¿cierto? No se encuentra en el presente, sino en el futuro y en la esperanza que aguardamos en Dios. Quiero contar una pequeña historia le que pasó a un cuñado. Y es que la esposa de él estaba embarazada y no se habían dado cuenta y en la empresa la vacunaron. Y resulta que estas vacunas afectan el feto. Entonces después se dieron cuenta que estaba embarazada y entonces vinieron aquí a Cali, ellos son de Buga, vinieron aquí a Cali y le hicieron exámenes y el médico concluyeron en reunión con todos, era que había que abortar. Había que sacar el feto porque venía con malformaciones, porque no sabía qué iba a pasar. Resulta que mi cuñado y su esposa dijeron, no, nosotros no vamos a abortar, vamos a confiar en Dios, vamos a confiar en Dios, que Dios es grande. Y decidieron seguir con el embarazo. Y la niña nació, está viva y nació sana. O sea que todo lo que habían presupuestado los médicos no sucedió. ¿Para qué? ¿Por qué cuento yo esta historia? Porque aparentemente la vacuna había hecho un mal en ese feto, en ese embrión, pero el amor de esos padres dio la oportunidad para que naciera esta niña sana. Ellos de pronto, y usted puede imaginar, ministro, de decir, hagamos el aborto y después se den cuenta que el feto estaba bien. Tremendo. Ahora entonces viene la pregunta, ¿por qué si Dios sabía que Lucifer se iba a rebelar, que Adán y Eva iban a pecar, por qué Dios decidió crear a Adán y Eva? Pues entonces viene la parte que estudiamos en la lección que se llama el mal, el amor y la libertad. Porque entonces Dios decide por amor darle libertad a Adán y Eva para que ellos decidieran cuál era el camino que ellos iban a tomar.
Por eso los hizo con libre albedrío para que no fueran autómatas, no fueran robots, sino que ellos pensaran y decidieran. Por eso entonces se sucede de que hay tanto mal, tanto pecador, hay tanta tragedia, es porque Dios permite no esas cosas, sino permite que el ser humano decida. Así es, totalmente. Y más que saber, Dios había previsto, presupuestado, ¿sí?, que el mal pudiera aparecer, ya que al ser dos seres que Dios ha creado, ángeles, querubines y demás, libres, pues es una de las opciones que puede ocurrir, ya que es un reino basado en el amor y la libertad. Entonces, el principio que podemos ver en el cielo, cuando inició el pecado, lo podemos encontrar en la tierra, con esos simples términos de el mal, el amor y la libertad. ¿Sí? Entonces, el mal apareció en el cielo, ¿sí? Dios en su amor, ¿cierto? Hubo una gran batalla y demás. Sin embargo, Dios tuvo amor, porque él hubiera dicho con solo hablar, hubiera fulminado A a Satanás y sus Lucifer ángeles. y todos su hueste. Hubiera fulminado, o sea, no hubiera tenido en realidad ni siquiera de una batalla. Entonces podemos ver que al ocurrirse el mal, igual manera Dios es amoroso al permitir que ese mal siguiera su curso, porque él hubiera podido haberlo Ministro, eliminado. ¿usted tiene hijos? No, No. Resulta que cuando uno tiene hijos, puede uno medio vislumbrar el amor de Dios. Porque cuando los hijos que uno ha criado, que ha educado con tanto amor y sacrificio, deciden pagarle mal a los padres, uno no le desea lo malo a los hijos. Antes uno está dispuesto a dar la vida por ellos. ¿Sí? Entonces ahí es donde se medio vislumbra uno el amor de Dios por nosotros, que sabía lo que iba a pasar y decidió preparar el rescate a Jesucristo para que viniese a morir por el ser humano. Entonces por eso es que aparece el mal, el amor y la libertad. así es. Entonces, precisamente el mal, por así decirlo, se propició, existió por el mismo principio de Dios de amor con sus criaturas. Y ese principio es el amor, que elijan servirle o no. Si Dios no les hubiera dado esta potestad, quizás el mal no hubiera existido, podríamos decir, pero hubiera sido un reino no basado en el amor, sino en seres autómatas que simplemente siguen un ciclo de vida, un ciclo de acciones a realizar, ¿no? Por eso por aquí dice que si Dios no nos hubiera otorgado la capacidad de decidir obedecerle o no, el mal no existiría. Pero entonces tampoco existiría el amor, porque el amor no puede ser obligado, sino que ha de ser ofrecido voluntariamente. Entonces podemos ver realmente que Dios quiere que podamos conocerle de verdad. Él en su potestad, en su posición, por así decirlo, tan exaltada, que no podemos usar palabras para definirle, quiere, a pesar de esa posición que tiene, que podamos comprenderle, entenderle, conocer su carácter. Y eso es lo que Él ha hecho a través de la corta historia de la humanidad al permitir que el mal siga su curso, para que se vea reflejado realmente el producto del mal, el resultado del mismo. Ya que si Dios hubiera eliminado a Satanás, muchas dudas se hubieran surgido. Acerca de Como que que no les bueno, dio la oportunidad, que exacto. vea, ministro, que mirando lo que sucedió en el Edén, Dios les dijo: de todos los árboles del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien no comeréis, porque el día que él comiere ciertamente moriréis. O sea, él le había dicho: coman del árbol de la vida y vivan para siempre, ¿sí? Pero si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y el mal, van a morir. Es muy similar a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 habla de bendiciones por la obediencia a Dios
Pero en el mismo 28:15 habla de las consecuencias a la desobediencia a Dios. O sea, que así aparentemente prosperen los malos, nosotros veamos que tienen mejores cosas que nosotros y nosotros sufrimos. Dios dice que hay consecuencias por serle fiel a Él. Vamos a ser benditos al salir, benditos al entrar, bendita nuestra canasta, bendito nuestros hijos. Pero dice que si decidimos desobedecer a Dios y hacer lo contrario, maldito serás al entrar, maldito serás al salir, maldito será tu casa, maldito será la tierra, maldito será todo. Entonces, ¿en quiénes se decide? Nosotros tenemos la libertad de poder decidir entre escoger el bien y el mal, la que tuvo Satanás, la que tuvo Lucifer, y ahora nos toca a nosotros. En nosotros está decidir si queremos ser salvos o queremos perdernos, no de Dios. Dios ya envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que muriese en la cruz, para salvarnos. Ese es el plan, salvarnos a todos los que quieran ser salvos. Pero la dependencia, el que decide realmente quién se salva, somos nosotros. Así es. Realmente es de esa manera, ¿no? Y podemos ver nosotros de que, verdad, Dios nos ha dado unas promesas, ha dado una esperanza. Y al fin de cuentas somos nosotros los que decidimos, ¿sí? Como siempre podemos recordar, Dios no fuerza a nadie, ¿no? Y Apocalipsis 3:20 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Entonces realmente el principio de Dios para con nosotros es conquistarnos, ¿sí? Hablándonos de todas sus bendiciones, de todo lo que ha hecho ya por nosotros a través de Cristo. De muchas maneras Dios quiere enamorarnos para que podamos amarle, porque ese es el fin y el objetivo de Dios, que le amemos, porque pudiéramos quizás guardar los mandamientos y hacer todo, pero no seríamos sino como el joven rico. Desde pequeño decía que había hecho de todo, pero que en realidad le faltaba una cosa, era amar primeramente a Dios antes que a las riquezas. Miren que Dios nos ha dado el manual que viene con este ser que Dios ha creado. ¿Cuál es el manual? La Biblia. Y en la Biblia está que vamos a tener problemas, dificultades, sí, pero también dice que ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a todos esos problemas? Cristo. Ahora, la misma Biblia dice que va a haber fin al pecado. Claro. Va a haber fin al mal. Total. Que se originó una vez sin que nadie lo sembrase. Va a haber, ¿será que Dios le va a poner fin? Cuéntenos cómo va a ser el fin, ministro. Bueno, siempre nosotros podemos conservar una esperanza, ¿no? Y si no creyéramos que el pecado tuviera un fin, realmente podríamos decir una máxima, y es: vana es nuestra fe, ¿cierto? Vana sería, exactamente. Vana sería nuestra fe. Pero realmente el mal tendrá un fin, ¿saben? Cuando muchas veces estamos enfermos, pasando por una situación financiera quizás muy difícil, por momentos nos sentimos abrumados en ese momento. Pero al pasar el tiempo, al recuperar la salud, al recuperar la liquidez financiera, podemos ver que realmente fue algo pasajero. Dadas las proporciones, podemos entender realmente nuestra vida con todos sus baches, subidas y bajadas. Podemos entender que asimismo esta vida mortal y terrenal será pasajera, y es nuestra oportunidad para acercarnos más a Dios, para hacer de esa fe una realidad en nuestra vida. Y hablando del fin del mal, quiero invitar a los hermanos que busquemos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18. Hermoso. Romanos, capítulo 8, versículo 18. ¿Qué dice? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, las que estamos viviendo nosotros, las que están viviendo nuestros hermanos, trabajo, enfermedades, problemas familiares, psicológicos de la gente encima de nosotros, presentes, que no son nada comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea que el Señor dice, eso que ustedes están viviendo es pasajero.
Y yo quiero decirle a mis hermanos en esta noche que lo que estamos viviendo no va a durar para siempre, va a tener su fin, y ese fin ya sabemos cómo va a terminar. De nosotros depende el final, ¿sí o no? Así es. Si yo quiero ser salvo, entonces tengo que aprender, Señor, estas cosas, estos problemas, estas dificultades, estas enfermedades tienen un propósito en mi vida. Tienen un propósito en mi vida, ¿sí o no? Así es, totalmente. Y lo mejor de todo es la obra de Dios en nuestra vida. Y cuando abrimos la puerta de nuestro corazón, Él empieza a obrar de manera poderosa, ¿sí? Porque realmente debemos dar frutos de amor en Él. Y quiero dejarles con un versículo de pronto, antes de que concluyamos, Deuteronomio 36. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 36, que para mí ejemplifica, sintetiza la obra que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Dice de la siguiente manera, vamos a leerlo aquí. Dice así: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Si habla de circuncisión y refiriéndose al corazón, es porque habla de cambio. Hay algunas versiones de la Biblia que dice: quitará lo malo de tu corazón o cambiará. Dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué objeto? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Interesante, ¿no? La obra que Dios quiere hacer en nuestra vida no es primeramente quitarnos los vicios, no es primeramente que podamos tener una vida devocional sólida, sino que el principio, por así decirlo, lo primero que Dios hace es que le amemos. ¿Quién hace eso? Dios mismo. Entonces es bonito ver, mi querido hermano, que en el Dios que esperamos no solamente pide de nosotros, sino que obra en nuestra vida. Por eso dice: para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Con qué fin? Versículo: a fin de que vivas. Ministro, ¿qué podemos entonces concluir con gozo y alegría que le podamos decir a los hermanos? Que si estamos sufriendo, estamos pasando por pruebas duras, va a pasar, todo es pasajero. Así es, todo es pasajero y podemos confiar y realmente poner nuestra esperanza en Dios sabiendo que Él está al control. Y muchas de las cosas que también nos pasan y nos suceden ayudan que podamos orar con más frecuencia, que podamos irnos más de la mano poderosa de Dios. Y versículo bíblico que dice: y cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las cosas que Dios tiene preparados para los que le aman. Hay cosas que Dios nos quiere mostrar, nos quiere que nosotros oigamos palabras de bondad y misericordia. Ministro, muchas gracias. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, y decirle, ministro, y a todos los hermanos que necesitamos seguir perseverando. Que aunque pareciera que el barco no va a llegar a puerto seguro, que aunque parezcamos que vamos a fallecer, Dios está ahí al lado ayudándonos. Que esto es pasajero. Lo que viene es algo muy hermoso y muy bonito. Así es, que cada día en verdad podamos gozar de la presencia de Dios en nuestras vidas y acercarnos más a Él. Entonces, mis queridos hermanos, oremos, ministro. Eterno Padre, estamos muy contentos, gozosos, Señor, de que en medio de tanta dificultad, de tanta prueba, de tanta pregunta que nosotros mismos hemos hecho y te hemos cuestionado, tú nos dices: aquí estoy yo. No se preocupen, esfuércense ni sean valientes, que yo estoy con ustedes todos los días. Sabemos que vas a estar con nosotros, que nos vas a ayudar en nuestra vida espiritual en medio de las dificultades, pero sobre todo que nos vas a dar la vida eterna, Señor, a nosotros y a nuestras familias. Gracias, eterno Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones.